Tenemos en breve, Ya está ahí. ya lo tenemos. Sí, Tenemos a Luis Velázquez, Luis Velázquez. sí, que es ex candidato presidencial guatemalteco, con quien vamos a conversar. Y Andreu te comenzará. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, amigos de República Dominicana. Un saludo a ustedes en esta radio y programa tan importante y un saludo a todos los dominicanos en esa isla tan bonita y a los migrantes también que están en todos lados. Muchísimas gracias, don Luis. Una pregunta que tiene que ver con lo que se supone sea el próximo paso del gobierno guatemalteco, que es abrir la economía guatemalteca en medio de la pandemia. ¿Hay algún riesgo? ¿Ha sido estudiado a la perfección la evolución de la pandemia en Guatemala? ¿Se han medido las posibilidades de la segunda ola, lo que puede hacer, el estrago que puede hacer una segunda ola? Hay incluso un referente actual en Brasil, donde hubo una segunda ola a raíz de una apertura no bien planificada. ¿Cuál es la situación de Guatemala, que se disponen a hacer una apertura ya de la economía? Sí, muchas gracias por esta entrevista. En Guatemala en este momento hay 703 casos, es el dato oficial hasta el día de ayer, 72 recuperados, 612 en observación y 17 fallecidos. La situación en general, se siguen manteniendo las medidas del protocolo de salud, que básicamente es mascarilla obligatoria, la distancia social, utilización de gel, alcohol o guantes donde aplique, temperatura en todos lados donde se ingresa y, por supuesto, un toque de queda de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana. Estas son las medidas que hay. Adicionalmente, los centros comerciales no están abiertos. Por ejemplo, salones de belleza, talleres automotrices tampoco. Todo lo que es la industria de alimentos nunca se cerró. La agricultura y la ganadería nunca se cerró. La industria farmacéutica tampoco. Y se ha previsto que en los pocos días, probablemente el próximo domingo, el señor presidente de la República anuncie ya cómo ir abriendo gradualmente el tema del transporte público. Los vuelos internos por razones de trabajo sí están permitidos. De los 22 departamentos en total, hay restricción en 4 departamentos de poder salir del departamento, es decir, se ha focalizado en dónde están los mayores casos y hemos visto como país el caso de Taiwán, que es interesante, el caso de Corea. Claro que hay una diferencia fundamental en dos aspectos importantes. Uno, son sistemas de salud mucho más avanzados que los de Guatemala y Dominicana. Y dos, los asiáticos tienen mayor disciplina que nosotros los latinos. Entonces, esos dos países nunca se cerraron, sino el gobierno hizo exhortaciones a mantener ciertas medidas. Ha habido mucha prudencia, hay colaboración de la gente y esperamos que el próximo domingo se anuncie, después de haber revisado los protocolos del transporte público, cómo se empiecen a ir normalizando las situaciones. Debo decir que no hay una curva ascendente, ¿verdad? No es preocupante y ya nos hemos acostumbrado, y espero que seamos la mayoría, a tomar las medidas preventivas y no infringir el tema del protocolo de salud. No porque nos vayan a poner una multa o porque nos va a parar la policía, es por nuestra propia seguridad. En mi opinión, lo que sí nos está faltando, y habría que ver si ya lo está haciendo Dominicana, pero la semana pasada Ecuador implementó una medida interesante, que son las pruebas rápidas de los kits, los test kits que le dicen,
que en 15 minutos detectan si la persona tiene o no tiene coronavirus después de haberle tomado la temperatura. Eso no lo hemos implementado acá. Se han mejorado los protocolos de los deportados también. Se hizo una infraestructura de hospitales en el norte, sur, oriente, occidente y en el centro muy rápido con el apoyo del ejército. Y en este momento, la verdad es que estamos bastante optimistas de que se pueda ir abriendo la economía de forma gradual, pero también nos preocupa el tema social, el tema de la gobernabilidad y el tema económico, porque mucha gente está diciendo, si no trabajo, no tengo para comer. Entonces aquí el secreto es hacer un balance entre la salud y la vida, que es lo primordial, el tema económico para que no se siga deteriorando y que no se desborde en un tema social y de ingobernabilidad que seguramente es muy similar a la situación en Dominicana. Pero me gustaría que me preguntaran algunos detalles y tal vez en términos generales me quedo ahí. El tema, Fafa. Sí, mucho gusto. Sí. Bueno, parece que el otro compañero nuestro que está en lista para preguntar. Pero antes yo quisiera conocer el impacto económico. O sea, si allá se han hecho mediciones del impacto que ha tenido el coronavirus en la economía. O sea, ¿a qué reto en términos económicos van ustedes a enfrentarse después de la pandemia? En el año 2020, antes de la pandemia, todavía lo hablábamos en febrero, teníamos una expectativa de crecer entre un 3.5 y 4% el Producto Interno Bruto anual 2020 respecto del 2019. Ya al venir la pandemia los últimos datos es que podríamos estar en un menos 1.5% a menos 2% el crecimiento de la economía. Para el año 2021 sí vemos un crecimiento entre un 4.5 y un 5% de la economía. Hay un estudio que habla de que probablemente si esta situación traslada entre mayo y junio y no se logran abrir los demás negocios que hacen falta, se podrían perder unos 300,000 empleos formales. Para darle una idea, la semana pasada cerró acá una cadena de hoteles muy importante con más de 60 años de estar en el sector turismo. Conjuntamente ellos probablemente tendrán unas 1,200 habitaciones en Guatemala, en el norte, en distintos lugares, pero tuvieron que cerrar porque el turismo prácticamente se ha caído a cero. Entonces, estamos viendo lo que ya hizo Corea, lo que hizo Taiwán, que indique la ruta que está siguiendo Estados Unidos, la ruta de Suecia, me imagino que ustedes ya la analizaron, también una ruta interesante, y estamos observando muy bien qué pudiera ser lo que los expertos le llaman un rebote, es decir, una segunda ola. Ahí no hay una verdad absoluta, es como ir midiendo poco a poco, haciendo análisis, y aquí quisiera hacer mucho énfasis, que la gente en general comprenda, el ir abriendo la economía paulatinamente no significa que se van a relajar las medidas sanitarias. Hay un plan de bioseguridad, hay un plan, un protocolo de salud que se tiene que mantener. Lejos de aflojar, tenemos que apretar, tenemos que tener cero tolerancia, por ejemplo, al que no tenga mascarilla, cero tolerancia al que no guarde la distancia social, cero tolerancia al que quiera brincarse y que no le tomen la temperatura. ¿Me explico? O sea, ese protocolo de salud preventiva tiene que ser muy estricto. Usted hablaba de ingobernabilidad. El hecho de que se pierdan 300,000 empleos formales, que implicará necesariamente que se anule una cantidad 2 o 3 veces igual de empleos informales, porque el empleo formal, por un tema de impacto en la economía,
genera también unos empleos informales, ¿verdad? ¿No plantea también un reto en términos de la gobernabilidad por esto del aumento del delito a consecuencia de la falta de oportunidades? Sí, ese es el enfoque correcto. La pérdida del empleo formal está apuntalada desde el Congreso de la República, que aprobó que a través del Seguro Social, las empresas y los trabajadores que están en la economía formal puedan acceder a un cheque mensual para paliar esa crisis. Y en el tema de la economía informal, el gobierno aprobó, en total hay un paquete de aproximadamente unos 2.600 millones de dólares, 2.600 millones de dólares en ayudas y en créditos para la economía informal, para las micros, para las pequeñas y las medianas empresas, que puedan realmente soportar un periodo de 6 meses y salir adelante. Entonces le doy un caso concreto. A través del Banco Comercial del Estado, Banco CHN, del cual yo fui presidente por 2 años, para la economía informal se está otorgando el equivalente de unos $35,000 aproximadamente, como máximo, con una tasa del 5% de interés anual, con 1 año de gracia y hasta 5 años para pagarlo. Eso es para alguien que tiene una carnicería en un mercado y que no tributa. Ese es un negocio informal, ¿correcto? Sí. Ahora, para lo que son las micros y pequeñas y medianas empresas ya formales, que sí pagan impuestos, que sí están registrados ante el Ministerio de Economía, etcétera, hay un crédito que va hasta alrededor de unos $130,000 aproximadamente por empresa. Ahí la tasa es de un 8.5% anual, 6 meses de gracia y hasta 3 años para pagarlo. Esas son algunas de las medidas que se han implementado ya para paliar esa crisis y que el deterioro de la economía no nos lleve al deterioro social ni a la ingobernabilidad. Y estamos insistiendo en que el Congreso de la República apruebe una serie de medidas para un plan de reactivación económica, alianzas público-privadas, zonas económicas de desarrollo especial, atraer inversiones del exterior, etcétera, que vemos que Estados Unidos prácticamente, ahora que cambió el mundo, ahora que pareciera que ya estamos en la tercera guerra mundial desde diciembre 2019 para acá, la guerra militar se corrió a la guerra económica. Es a lo que se llama la geoeconomía. Entonces, República Dominicana, Guatemala y toda Latinoamérica nos volvemos obligadamente la tabla de salvación de Estados Unidos. Visualizamos que muchas empresas se van a mover de China para Dominicana, para Guatemala, para toda América Latina y el Caribe. Capitales van a venir para que Estados Unidos no rompa su cadena de abastecimiento y no pase los problemas que ha pasado ahora. Así que en ese sentido estamos positivos de que una vez ya haya un control de Guatemala, de Dominicana y de Estados Unidos, de Brasil, de toda esta situación, que ya realmente aprendamos como surfistas a ir sobre esa ola, pues nuestras economías se recuperen a la brevedad posible. Finalmente, por mi parte, ¿esto se ha financiado con crédito externo o ustedes disponían de ahorros internos? Bueno, nosotros tenemos más de 15,000 millones de dólares, más de 15,000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales, es decir, el ahorro del país. Se ha financiado con algunos créditos pequeños y se ha incrementado un poco el déficit fiscal. Nuestro déficit fiscal estaba en 2.9% previsto para el 2020. Ahora con la pandemia se incrementó al 6% el déficit fiscal, es decir, lo que el gobierno va a gastar del presupuesto con todo lo que se incrementó,
versus los ingresos del Estado. Estábamos en alrededor de un 25% del endeudamiento total del Estado respecto de nuestro Producto Interno Bruto, que es un endeudamiento muy bajo. Estábamos dentro de los más bajos del continente americano y ahora estamos subiendo a un 31%, es decir, subió 6 puntos. De todas maneras, estamos en situaciones macroeconómicas, según The Economist, en 66 economías al nivel mundial que se midieron, aparecemos favorablemente en el puesto número 11. Nuestras condiciones macroeconómicas siguen siendo muy interesantes todavía y eso nos tiene muy optimistas, pero también estamos exigiendo al gobierno que baje sus gastos, que sea transparente, que se vaya eliminando esa corrupción y que se haga una calidad de la inversión y, por supuesto, una calidad del gasto. Bien. Pues gracias, muchísimas gracias, Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Domingo, Andrés, Fafa. Aquí estamos a la orden siempre para compartir. Un abrazo hasta Dominicana y primeramente Dios pronto nos veamos por allá también. Y ustedes bienvenidos aquí a Guatemala. Gracias. Pues lo tendremos aquí entonces en persona. Gracias. Claro que sí. Les aviso. Vaya, hasta la próxima. Gracias. Mucho gusto. Argeni.